Muy buenos días, tardes o noches, tengan cada uno de ustedes del otro lado de la pantalla. Espero se encuentren de maravilla. El día de hoy les traigo una recopilación de historias bastante interesantes que han sido enviadas por los suscriptores. Relatos que ya han sido subidos al canal, pero hay quienes disfrutan escuchar una larga cantidad de relatos en un solo video. Esto porque no logran conciliar el sueño o les apetece escuchar relatos bastante hórridos para su noche. Apaga la pequeña luz de tu habitación y ponte cómodo. Comenzamos. La espantosa casa de mi abuela. Historia basada en hechos reales por Grecia. Escrito y adaptado por Alejandro Chaboya. Buenas noches, mi nombre es Grecia y me gustaría compartirles una experiencia que pasé junto con mis primos. Soy originaria del estado de Hidalgo y este suceso lo viví junto con mis primos durante una reunión familiar en casa de mi abuela. A menudo mi papá, mis tíos y mi abuela nos contaban sucesos paranormales verdaderamente fuertes que ellos habían pasado ahí cuando eran niños. Actualmente aún suceden cosas, pero son cosas leves, como portarretratos volteados de cabeza, electrodomésticos funcionando solos y algunas veces podemos ver a un niño pequeño que se pasea por la casa. Sucesos que ya son bastante normales para mi familia. Era el año 2013 y como ya lo había mencionado, estaba en una reunión familiar. Acababa de salir la primera película El Conjuro. Y a uno de mis primos se le ocurre que jugáramos a escondidas como lo hacían en la película. Nosotros estábamos tan aburridos que nos pareció algo divertidísimo, incluso cuando mencionó que probablemente el niño fantasma se podría unir al juego. Eso nos emocionó aún más. La casa es lo suficientemente grande como para que mis 5 primos y yo pudiéramos movernos con libertad y decidimos quién iba a buscar por medio de una piedra, papel o tijeras. La elegida fue mi prima Gaby, que era la más pequeña y en ese entonces ella tenía 13 años. Le cubrimos los ojos e inmediatamente después corrimos para ocultarnos. Todo iba bien, hasta que de repente ya no la escuchábamos pedir aplausos. Se nos hizo algo raro y la empezamos a buscar. Entonces, de un momento a otro escuchamos gritos de ella que venían directamente de un cuarto que hay en el patio trasero de la casa, donde mi abuelita guarda el jabón de la ropa y utensilios para hacer el aseo de la casa. Por lo que sabemos, es donde más sucesos paranormales ocurrieron durante la infancia de mi papá y mis tíos. Inmediatamente corrimos al cuarto, escuchando cómo cada vez mi prima se escuchaba más asustada y gritaba: «¡Déjenme en paz! No es divertido lo que hacen. Ya déjenme salir, por favor. Estoy muy asustada». Sin embargo, nosotros tampoco podíamos abrir la puerta. Pedro, el más grande de mis primos, le pidió que se tranquilizara, que la íbamos a sacar de ahí. Después de escuchar las palabras de Pedro, Gaby guardó un silencio que se sintió muy escalofriante. Pasaron unos cuantos segundos y con una voz tenebrosa ella preguntó: «¿Están todos allá afuera?». Cuando le contestamos que sí, ella comenzó a gritar de una manera desesperada que la sacáramos de ahí porque alguien estaba con ella en ese cuarto. Mis tíos, al escuchar el escándalo, fueron a ver qué sucedía
y nos asustamos más cuando ya no escuchamos a mi prima gritar. Mi papá terminó derribando la puerta y encontramos a mi prima desmayada. Rápidamente la sacaron de ahí y la llevaron a la sala para recostarla. Mi abuelita le dio a oler alcohol para que se despertara, y cuando lo hizo, todavía estaba muy asustada. El papá de Gaby nos pidió que le dijéramos qué había ocurrido. Le dijimos que estábamos jugando a las escondidas, y cuando escuchamos gritar a Gaby, ella ya estaba encerrada. Gaby nos dijo que empezó a escuchar ruidos en el patio trasero, y ella supuso que alguno de nosotros se encontraba ahí y terminó dentro de ese cuarto, porque escuchó un aplauso y risitas que venían dentro de ese lugar. Nos dijo que en cuanto entró a la puerta se cerró de golpe y sintió que alguien le estaba picando las costillas. Mi primo Pedro y su hermano Esteban a veces llegaban a hacer bromas muy pesadas, y ella supuso que ellos eran los que trataban de asustarla. Ella trató de quitarse la bufanda con la que le habíamos cubierto los ojos, pero no podía, y cuando llegó a la puerta tampoco podía abrirla. Fue en ese momento cuando se empezó a asustar y a gritar que la dejaran. Mi tía, la más joven de todos, la que aún vive ahí, nos dijo que probablemente era Emiliano, que solo quería molestar un poco. Emiliano es el niño que a veces vemos en la casa. Es muy escalofriante la manera en cómo eso es normal para mis tíos y la familiaridad con la que mi tía habla de ese niño. Espero que les haya gustado la espantosa casa de la abuela. Saludos y buenas noches. La casa de mi infancia. Relato basado en hechos reales por Abraham Lozano. Escrito y adaptado por Alejandro Chaboya. Muy buenas noches, inframundo. Te cuento que soy seguidor tuyo ya desde hace tiempo, y a tus videos nunca me los pierdo. Me gustaría compartirte esta historia que me sucedió. Espero sea de tu agrado y la puedas compartir. Antes que nada quisiera contarte que siempre he tenido muy buena memoria, y por tal motivo recuerdo muchas cosas que viví. Desde que tengo uso de razón, principalmente de cuando era un niño. En esos tiempos no teníamos mucho dinero, por lo cual vivíamos de casa en casa rentando lo que mi padre podía pagar. En una oportunidad, él consiguió un buen trabajo. Después de ahorrar un tiempo, pudo comprarnos una casa. Yo era un bebé aún. De a poco fueron terminando de construir la casa hasta que quedó terminada, pues cuando la compraron estaba derruida. Y después supe que el terreno donde estaba había sido anteriormente un cementerio. A los 4 años de edad, tenía un peluche de un chango. Era mi juguete preferido y siempre fue mi amigo hasta los 10 años. Recuerdo que en las noches me despertaba muy seguido. Teníamos un cuarto donde dormíamos los 4 y yo dormía junto a mis padres. Me gustaba dormir en la esquina de la cama desde donde se veía la cocina, y cada vez que me despertaba durante la noche, podía ver desde allí unos seres que tenían cabeza como de triángulo y el cuerpo de un niño. Siempre salían del cuarto y entraban corriendo. Veía que querían acercarse a mí, pero algo no se los permitía. Mi madre me había regalado una esfera pequeña, la cual tenía adentro un Cristo, y yo dormía con ella. Siempre pensé que esa era la razón por la cual aquellas cosas no lograban acercarse a mí. Lo más extraño es que no les podía ver el rostro. Pero cuando esas cosas no aparecían, había otro tipo de manifestaciones en la casa. Se podía oír claramente que rechinaban las sillas, como si alguien las moviera. Y aunque yo sabía que a esas horas todos dormían,
no le daba mucha importancia, pues no sabía nada de fantasmas ni de demonios. Simplemente lo veía como un suceso aislado y nada más. Las pesadillas más comunes eran sobre ciudades derruidas que se incendiaban y siempre despertaba muy alterado. Ya cuando tenía 10 años, dejé de tener esas pesadillas y de a poco dejé de ver esos seres extraños. Después de un tiempo, al pasar los años, las pesadillas retornaron y eran más fuertes. Soñaba que me encontraba solo. Veía imágenes de Jesús en cuadros que se desfiguraban. Unos demonios y seres horribles me miraban con sonrisas en sus caras que me causaban bastante miedo. Veía también cruces que se invertían y las luces de la casa se iban apagando de a poco. Siempre quería salir de ahí, pero no podía. Parecía como una película de terror. En los mismos sueños, yo me ponía a rezar y podía escuchar psicofonías mezcladas en el murmullo del viento. De pronto, salía de mi casa y desde una distancia la veía muy deteriorada y oscura, y así me despertaba bañado en sudor. Recuerdo que siempre abrazaba a mi mono antes de dormir para no tener mucho miedo. Una noche me desperté y me di cuenta que el muñeco no estaba conmigo. Me impacté porque era difícil que se me cayera de la cama. Cuando me asomé abajo de esta para buscarlo, no estaba. Extrañado me senté y desde allí pude ver que estaba sentado en una silla frente a mí. De repente aquel muñeco se movió por sí solo y se cayó al piso. Espantado grité a mis padres y comencé a llorar. Ellos vinieron en mi auxilio y cuando les conté lo que acababa de suceder, les pedí que se lo llevaran. Ellos lo tomaron y lo sacaron del lugar. Cuando tenía ya 12 años, salía a jugar con mis amigos todos los días. En una oportunidad ya había oscurecido. La mayoría de mis amigos ya se habían retirado a sus casas y solo quedábamos un amigo y yo. Estábamos jugando fútbol cuando de pronto el balón se nos fue y terminó en la cerca de una casa abandonada. Todos teníamos miedo de entrar allí, pero la única manera de recuperar el balón era ingresando al lugar. La casa estaba llena de hierbas y con mucho escombro. Aún así nos armamos de valor y decidimos entrar, pues el balón era un regalo reciente que le habían hecho a mi amigo y no quería perderlo. Una vez que estuvimos adentro, comenzamos a sentir que nos observaban. Yo ya quería salirme, pero no podía dejarlo solo. Mi amigo llegó hasta el balón y salió por la puerta de atrás, mientras que yo lo esperaba en la entrada. De repente comenzamos a escuchar un ruido como un maullido de un gato. Pensé que había uno que se había perdido y comencé a buscarlo. Al entrar a un cuarto, pude ver a mi muñeco, a aquel chango que tuve cuando era niño. Estaba en una esquina viéndome fijamente y escuché que dijo: «Estoy siempre contigo». Al instante salí corriendo junto a mi amigo y lloraba espantado. Cuando mis padres me preguntaron qué sucedía, les conté lo ocurrido, a lo que ellos me dijeron que era algo imposible, pues ese muñeco se lo habían regalado a mi pequeña prima. A la mañana siguiente fuimos a la casa de mis tíos para corroborarlo y espantado vi que mi prima tenía a ese mono. Me asusté tanto que ya no quise estar en ese lugar y rogué a mis padres para que nos fuéramos. Desde entonces, las pesadillas volvieron por un tiempo. Actualmente, mi prima ya no lo tiene, pero cada vez que me acuerdo, mis pesadillas regresan. Esa casa donde viví cuando era pequeño, ahora es mía, se la compré a mis padres. Y la casa que estaba abandonada ahora está habitada. Tengo esposa e hijos, pero aún sigo pensando en ese chango y aún se me pone la piel de gallina
cada vez que lo recuerdo. Espero les haya gustado mucho mi experiencia. Se despide su amigo Abraham Lozoya. Aquel niño, basado en hechos reales por Gerardo Martínez, escrito y adaptado por Alejandro Chaboya. Muy buenas noches, inframundo. Quisiera contarte una historia que me sucedió en una jornada de trabajo. Espero sea de su agrado y puedas compartirla. Me llamo Gerardo Martínez. Trabajo en las pipas de aceite en Carrizo, Texas. Yo vivo en la ciudad de Eagle Pass. Viajo todos los días y es 1 hora de camino aproximadamente. Un día nos tocó entrar más temprano de lo normal, y por tal motivo tuve que salir de mi casa a las 2 de la madrugada. Recuerdo que, cuando desperté me sentía un poco extraño, pero decidí ignorarlo y alistarme para dirigirme a trabajar. En el camino me sentía cada vez más tenso, y eso me hacía preocupar, pues no sabía lo que me pasaba. Cuando llegué a la yarda de mi trabajo, estaba muy oscuro aún, ya que recién eran las 3 de la mañana aproximadamente. Los demás compañeros aún no llegaban, así que aproveché para alistar las cosas que íbamos a necesitar para el trabajo que nos tocaba hacer. Cabe mencionar que la yarda está en medio de un monte, muy grande y oscuro, por cierto. Mientras que estaba preparándome, empecé a escuchar ruidos, y a modo de broma, me dije a mí mismo que se trataba de mi amigo el diablo, pues no creía en esas cosas y no le di importancia. Pero a los 5 minutos volví a escuchar ese ruido, y esta vez pude notar que era porque alguien tiraba rocas. Pensé que se trataba de mis amigos jugándome una broma, y cuando decidí ir al frente a revisar si sus trocas ya estaban aquí, no había absolutamente nadie. Me quedé un poco confundido, pero decidí volver a la parte de atrás y seguir alistando todo. Ya estaba nuevamente adentro, cuando de pronto las puertas de los tanques se empezaron a cerrar solas. Intenté justificar eso, pensando que era el viento, pero este era escaso y las puertas son muy pesadas. A los pocos segundos, tuve la sensación de que alguien me observaba, y entonces empecé a sentir miedo. Decidí subirme a mi troca y mirar por el retrovisor. Desde allí pude ver a lo lejos una figura que se asemejaba a un hombre. Creí que mi mente quizás me estaba haciendo una mala jugada, pero cuando decidí voltear mi cabeza, vi que aquel hombre se escondió detrás de los tanques. Ahí supe que yo no estaba solo en la yarda. Espantado, comencé a manejar hacia adelante e inmediatamente sentí un golpe. Lentamente comencé a mirar por el retrovisor de nuevo y vi que alguien estaba arriba de la caja de mi troca. Creí que esta vez sí se trataba de alguno de mis amigos y decidí bajarme y checar. Pero ahora no había nadie en la caja. Empecé a llamarlos, pero no me respondían. Sentí más temor aún y subiéndome nuevamente comencé a manejar apresurado. Pero durante el trayecto sentí que choqué con algo. Sin embargo, no me detuve hasta un poco más adelante. Me bajé y al revisar no tenía ninguna clase de daño. Al poco tiempo llegaron mis compañeros, pero no les quise contar nada de lo ocurrido. Durante el regreso a mi casa, eran las 9 de la noche y aún me sentía un poco incómodo por lo sucedido. Todavía sentía el mismo miedo y la sensación de que alguien me observaba. En un momento determinado decidí mirar por el retrovisor y lo que vi me dejó espantado nuevamente. Había un niño en el asiento trasero. De inmediato me estacioné a un costado y prendí las luces,
pero ya no había nadie. Traté una vez más de justificar, pensando que era producto de mi cansancio y que eso era la razón por la cual me estaba imaginando cosas. Al día siguiente me puse a limpiar mi troca, ya que era mi día libre. Y cuando empecé a limpiar el asiento trasero, encontré una pulsera. Era de tamaño pequeño, como si fuera de un niño. Eso me pareció imposible, pues en mi vehículo solo suben personas mayores, pero me fue inevitable relacionarlo con la aparición de aquel niño que vi durante la noche anterior. Hasta el día de hoy no encuentro alguna explicación a lo que me pasó esa jornada, pero desde entonces ocurren sucesos extraños en mi casa. Vivo solo y cuando llego del trabajo, algunas cosas están desacomodadas o tiradas, y en ocasiones escucho cómo recorren sillas, y otras veces he visto al mismo niño correr dentro de mi casa, al cual nunca le puedo ver la cara. Aún no encuentro respuesta a eso tampoco. La casa del abuelo. Historia basada en las anécdotas reales de Celeste, suscriptora del canal. Escrito y adaptado por Alejandro Chaboya. Muy buenas noches, inframundo. Mi nombre es Celeste y quisiera compartirte unas anécdotas paranormales que me sucedieron. Espero sean de tu agrado y puedas compartirlas en tu canal. Todo comenzó cuando mi abuelo murió y nosotros nos tuvimos que mudar para su casa. Está de más decir que los primeros días fueron muy tristes para nosotros, pues su partida nos había afectado muchísimo. Pero al pasar las semanas, algo extraño empezó a suceder en la casa. Una sucesión de eventos paranormales comenzaron a sorprendernos, y aunque pensábamos que se trataba de mi abuelo intentando comunicarse con nosotros, nos era inevitable espantarnos. En una oportunidad, mi padre decidió dejar una cámara grabando sobre la mesa de la cocina, pues era en ese lugar donde más se manifestaban esas cosas. Esa noche fuimos a una fiesta, y al regresar, lo primero que hicimos fue revisar la grabación. Quedamos aterrorizados al ver lo que sucedió durante nuestra ausencia. Se podían escuchar claramente 3 golpes sobre la mesa, donde estaba exactamente la cámara. 3 golpes que inmediatamente relacionamos con la teoría de que es un insulto hacia la Santísima Trinidad. Pero eso solo fue el comienzo. A los pocos días se comenzó a sentir una presencia de alguien más en la casa. Por ejemplo, en los momentos en que yo me quedaba sola en casa, las cosas de la cocina comenzaban a moverse solas. Los platos, los cubiertos, los vasos e incluso hasta las sillas se movían hasta de manera agresiva. Cuando esto sucedía, yo corría a mi habitación y me encerraba allí hasta que regresaban mis padres. Pero la peor experiencia la viví un día en que mi padre y yo volvíamos del colegio. Él se dirigió directamente a dormir y yo me quedé recostada en mi habitación revisando mi celular. De un momento a otro, un gran silencio se apoderó del ambiente y claramente podía escuchar los pasos de alguien. Quedé congelada del miedo al darme cuenta que aquello se acercaba cada vez a mí, y en un momento determinado podía escuchar que eso corría hacia mí. Aterrorizada, comencé a rezar una oración que me había recomendado mi madre, para que la hiciera cada vez que sucedieran estas cosas. De inmediato, aquello se detuvo y dejó de acercarse. Cuando tuve oportunidad de hablar con mi otro abuelo, le conté lo que me sucedió, y él nos recomendó que hiciéramos bendecir la casa, pues era evidente que algo malo habitaba allí. A pesar de que un sacerdote fue a bendecirla,
siguen ocurriendo eventos extraños. Creo que es algo de lo que nunca me acostumbraré, pues los hechos extraños y paranormales siguen ocurriendo, pero ya con más fuerza. Si a alguien le ha ocurrido algo parecido y lo ha combatido, por favor ayúdenme y díganme qué hacer. Muchas gracias. Niño fantasma. Mi nombre es Guadalupe Vegas y esto me ocurrió apenas hace unos meses, en una casa que aún existe. Mi esposo fue trasladado de ciudad debido a su trabajo. La casa en que nos mudamos nos fue otorgada por la misma empresa, por lo tanto, nosotros ignorábamos su origen. Una noche, mientras estaba en la sala, escuché que alguien pasó corriendo por uno de los pasillos. Me quedé inmóvil por unos momentos. Sentí un poco de miedo, pues a esas horas yo estaba sola en casa. Me dirigí al pasillo y lo encontré vacío, pero cuando volteé para regresar, vi a un pequeño niño cruzando la sala en dirección a la salida. Quedé perpleja por la imagen y más me confundí cuando llegué a la sala. Vi que la puerta estaba aún cerrada. No la escuché abrir cuando el niño salió. A la hora en que llegó mi esposo le conté lo sucedido. Él me tranquilizó asegurándome que se trató de algún niño travieso y me pidió que para la próxima cerrara las puertas con seguro. Pero desde entonces el niño continuó invadiendo la propiedad. Lo escuchaba corriendo por toda la casa y cada vez que trataba de encontrarlo para regañarlo, lo veía ya salir por una puerta abierta, la cual estaba yo segura había cerrado. Cansada de esa situación, me dirigí a la casa de los vecinos para contarles lo sucedido, pensando que quizá el pequeño pertenecía a esa familia. Grande fue mi sorpresa cuando ellos me dijeron que en la cuadra no había niños de esa edad. Sin embargo, me aconsejaron algo que me dejó aterrada. Me recomendaron hacer limpiar la casa con una curandera, porque en el lugar solían suceder hechos extraños y nadie había logrado vivir allí por mucho tiempo. Esa noche le conté eso a mi esposo, pero una vez más él no quiso prestarme atención. Esa misma madrugada me desperté al sentir que alguien me jaló de la pierna. Levanté mi mirada y lo que vi me estremeció de terror. Aquel mismo pequeño estaba parado a un costado de la cama, solo que esta vez lo miré de frente. Pude contemplar su horripilante rostro. Era un ser muy feo, como si su cara estuviera derretida. Vi claramente que le faltaba un ojo y no tenía la mandíbula inferior. Mis gritos despertaron a mi esposo. Él también lo vio, pero quedó congelado a mi lado contemplando a aquel ser. Ese niño se mantuvo observándonos por unos instantes y después salió de la habitación sin pronunciar palabra alguna. Fue recién que mi esposo se levantó, le supliqué para que no saliera, que no me dejara sola y cerrara la puerta con seguro. Se volvió a acostar a mi lado tratando de consolarme. Esa noche no pudimos dormir. Escuchamos al pequeño correr por el pasillo, como si efectivamente se tratara de un niño jugando. Apenas amaneció, los ruidos dejaron de escucharse. Tomamos nuestras cosas y nos salimos de esa casa para jamás volver en la vida. Espero que mi experiencia haya sido de su agrado. La casa del rancho. Mi nombre es Juan Ramos. El relato que les quiero compartir lo viví cuando tenía 17 años de edad, cuando trabajaba en un rancho con mi abuelo. Este tenía una casa destinada a los empleados, la cual estaba a unos metros fuera de la estancia, y como era costumbre, esta quedaba sola un fin de semana de cada mes,
cuando los empleados se iban al pueblo para compartir con sus familias. En esos tiempos estábamos sufriendo robos por parte de los malvivientes, y fue por eso que en esa ocasión mi abuelo me pidió que yo la cuidara durante esos 3 días que estaría sola. Esto solo hasta que los empleados regresaran nuevamente. Acepté sin cuestionar, aunque por dentro no quería hacerlo, pues había escuchado muchos relatos extraños que acontecían en esta casa. La primera noche dormí sin inconvenientes hasta el día siguiente. Me despertó un fuerte ruido similar al de unos arañazos, como si algún animal pasara su garra sobre alguna superficie sólida, y este se acercaba cada vez más a mí. Cabe mencionar que en esos tiempos no contábamos con luz eléctrica, por lo tanto encendí la lámpara de aceite y me levanté a buscar al tedioso animal. Nada encontré. Me aseguré de que toda la casa estuviera bien cerrada y me volví a acostar, pero los ruidos persistieron durante toda la noche. Al día siguiente vino mi abuelo a buscar algunas cosas y me preguntó si todo marchaba en orden. Pasó por mi mente contarle sobre los ruidos, pero una vez más opté por guardar silencio. Los empleados regresarían al otro día, por lo tanto, esa sería mi última noche en el lugar, algo que me tranquilizó bastante, pero eso no me salvó de lo que viviría a continuación. Esa madrugada me desperté otra vez, pero ahora fue diferente, pues ahora los ruidos se escuchaban dentro de mi habitación. Sentí como la sangre se me congeló. Ahora la sensación era tétrica. Yo no estaba solo allí. Extendí mi mano para tomar la lámpara y encenderla, pero de un momento a otro aquellos arañazos se detuvieron. Segundos después comenzaron nuevamente, pero en esta ocasión, encima de la cabeza de mi cama, sentí un terror que nunca antes había vivido. Levanté lentamente mi mirada y lo pude ver con claridad. Pegado sobre la pared había un ser monstruoso, deforme. Unos ojos amarillentos brillaban en la oscuridad y pude ver sus garras raspando la pared. Los gritos que di fueron tan fuertes que se escucharon en todo el monte, mientras que esa cosa avanzaba hacia mí amenazantemente. Yo sentía como mi cuerpo perdía todas las fuerzas. Desperté rodeado del abuelo y algunos empleados al día siguiente. Estos mojaban mi cara para hacerme reaccionar. De ese modo supe que esa noche me desmayé a causa del miedo. Mi abuelo me llevó con un curandero del rancho para sanarme del susto. Solo así logré recuperar el habla, pero nunca más volví a pasar una noche en aquella casa. La casa de mi suegro. Hace unos años me casé. Desde entonces vivía con mi pareja en un departamento en alquiler, hasta que mi suegro falleció y mi mujer heredó la casa. No lo dudamos mucho, y después de haber realizado todos los trámites correspondientes, nos mudamos a esa antigua casona ubicada en pleno campo. Me llamo Franco González. Esto me sucedió hace aproximadamente un año. Una noche, mientras cenábamos, escuchamos unos gruñidos provenientes desde el patio trasero de la casa. Pensando que se trataba de algún perro, salí para echarlo, pero no lo encontré. No le dimos más importancia al tema, y después de finalizar, nos dispusimos a descansar. Estábamos tratando de dormir aún, cuando de pronto volvimos a escuchar esos gruñidos, pero esta vez sonaron con más intensidad. Le pedí a mi esposa que se quedara en la habitación, y yo salí nuevamente a buscar al animal. Esta vez lo pude ver, pero no fue lo que imaginaba. Este era un perro enorme. Sus ojos parecían de fuego y su negro pelaje resplandecía con la luz de la luna. Quedé congelado del miedo.
Traté de regresar a la casa, pero no podía moverme. Ese animal se percató de mi presencia y, emitiendo un gruñido espeluznante, comenzó a avanzar hacia mí. No recuerdo ver de dónde aparecieron, pero fueron varios perros los que se acercaron para protegerme. Pero para mi desgracia, fui testigo de una masacre que jamás olvidaré. Los perros comenzaron a rodear al animal, pero este ni siquiera se movía. Simplemente me miraba a mí, como si yo fuera lo único que le importara. Vi claramente cuando uno de los perros tocó a la bestia. Este cayó ultimado sobre el suelo. No podía creer lo que veían mis ojos. Este pequeño perro comenzó a acercarse y en cuestión de segundos se convirtió solo en piel. Aquel perro que me miraba se comenzó a acercar hacia mí y en cuestión de segundos se convirtió solo en piel y huesos. Los demás perros comenzaron a llorar y, emitiendo aullidos de dolor, uno a uno comenzó a caer para luego quedar en la misma condición que el primero. Fueron 5 perros en total y todos cayeron liquidados alrededor de la bestia. Segundos después, ese demonio simplemente se dio la media vuelta y se perdió en la oscuridad de la maleza. Detrás de mí, escuché el grito de mi esposa al salir y ver a los animales en ese estado. Regresamos a la habitación y me quedé con ella hasta que amaneció. Pero el espectáculo que vi esa mañana me dejó más aterrado todavía. Los perros ya estaban totalmente secos. No tenían ojos y la poca carne de sus huesos estaba en descomposición, como si llevaran sin vida varios días. Cuando los vecinos supieron del suceso, se acercaron a nosotros para hacernos una revelación espeluznante. Mi suegro, en sus últimos años de vida, solía hacer trabajos de brujería en esa casa, y nos aseguraron que la bestia que yo vi se trataba del mismo demonio, y que gracias a esos perros yo no fui la víctima. Sin embargo, eso fue el principio de nuestros males, pues desde entonces ocurren acontecimientos extraños dentro de la casa, cosas que se mueven solas o desaparecen del lugar. Por las noches o ya de madrugada se escuchan que las sillas se mueven, que lavan los platos o que los tiran al piso, pero lo más extraño es que al día siguiente todo se encuentra en su lugar. Actualmente seguimos viviendo en la casa abandonada de mi suegro. Ya nos empezamos a acostumbrar a aquellos ruidos. Mientras no pase de eso, creo que seguiremos aquí. Muchas gracias por su atención. El anciano de la casa. El relato que quiero compartirles lo viví cuando aún era niño, allá por el año de 1985. Mi nombre es Gabriel Medrano, soy el menor de 7 hermanos. Marcela, mi hermana mayor, se había casado recientemente, por lo que se mudó a vivir a otra casa. Desde entonces solía visitarla seguido debido al trabajo de mi cuñado. Ella pasaba gran parte del día sola. Así nos hacíamos compañía entre los dos. Ahora bien, su casa estaba justo al lado de otra que estaba abandonada, y por lo que entendí, llevaba mucho tiempo así. La casa en sí tenía buen mantenimiento. Había un empleado contratado por los dueños, y de vez en cuando solía verlo caminando por el jardín. Era una tarde de otoño. Después de almorzar, mi hermana se fue a acostar y yo me quedé jugando en el fondo de la casa. Segundos después comencé a escuchar el llanto de una persona. Puedo asegurar que se trataba de un niño. Pensando que quizás se había metido algún extraño, y movido por mi curiosidad, me asomé a la pared que separaba la casa. No podía ver nada desde allí, pero sí podía escuchar que los llantos provenían desde el interior de la casa. Lo dudé por unos segundos, pero finalmente me decidí a cruzar por la pared. Al ingresar,
noté que la puerta de entrada estaba cerrada, algo que no solía suceder cuando el señor del mantenimiento estaba en la casa. Los sollozos me llevaron hasta una pequeña habitación al lado de la cocina. Esta no tenía puerta, es por eso que apenas me acerqué lo pude ver. Efectivamente, había alguien allí adentro, pero este no era un niño, pues cuando volteó a mirarme quedé petrificado. Era un anciano, tenía la piel de su rostro oscura y junto a una sonrisa diabólica me mostró la imagen más perturbadora de mi vida. Di un grito de terror y cuando salí corriendo del lugar, ese ser alcanzó a tomarme del brazo y comenzó a golpearme con su otra mano. Sus golpes retumbaron en mi espalda y mientras se burlaba a carcajadas de mí, yo continuaba gritando y llorando desconsolado. Mi hermana escuchó los gritos y saliendo al patio de su casa me llamó con desesperación. Fue entonces cuando ese anciano me soltó. Corrí despavorido hasta llegar a la pared y la volví a cruzar, cayendo al otro lado, justo a los pies de mi hermana. Ella me ayudó a levantar y asustada me preguntó qué había sucedido. Cuando mi cuñado llegó del trabajo y después de contarle lo sucedido también a él, este se cruzó para revisar la casa, pero la encontró totalmente vacía. Posteriormente a 2 días, vimos al señor encargado del mantenimiento de la casa, pero también aseguró ignorar de quién podría haberse tratado. Sin embargo, nos contó que, justamente un mes antes de que mi hermana se mudara, un anciano mendigo que solía dormir en esa casa abandonada fue encontrado sin vida. Este señor solía correr a las personas que entraban al lugar. La casa de la bruja. En el año 2013, trabajé en un local de comida rápida. Mi turno de trabajo solía terminar siempre después de la 1 de la madrugada, y justamente fue saliendo de este cuando tuve aquella aterradora vivencia. Me llamo Felipe García. En ese tiempo tenía unos 19 años. Mi hogar no quedaba lejos del trabajo, y es por eso que solía caminar durante el trayecto. Hay una casa antigua cerca del lugar. Siempre pasaba por ahí y nunca había visto ni oído nada extraño. Es más, siempre pensé que nadie vivía en ella. Una vez que llegó a cierta casa, vi cómo ingresaba a esta. La casona estaba totalmente a oscuras. Caminé por el lugar sin quitarle la mirada encima. Cuando estaba a punto de cruzar por la calle, la volví a ver. Era la misma silueta, parada detrás de una ventana abierta, y desde allí me observaba permaneciendo inmóvil. Hasta el día de hoy, no sé por qué lo hice, pero me detuve por unos momentos a observar también. De repente, quedé perplejo ante su accionar. Esa niña cruzó la ventana y dio un salto. Corría a una velocidad impresionante hasta quedar justo al frente de mí. Recién allí la pude ver con claridad. Eso no era una niña, era un tipo de bruja, algo horripilante. Tenía el rostro de una mujer adulta, pero el cuerpo era el de un animal. Comencé a retroceder totalmente espantado, hasta que esa cosa se abalanzó sobre mí tumbándome al suelo. Ese demonio no tenía manos ni pies, pero con unas enormes patas de ave me pisoteaba el pecho, mientras se burlaba a carcajadas mirándome con unos malditos ojos de odio. Comencé a insultarla y a maldecirla a gritos, aunque recuerdo la sensación que experimenté al sentir su repugnante olor. Esto a la vez que ella disfrutaba de mi miedo. Sus enormes patas presionaban cada vez más mi pecho hasta que comenzó a faltarme el aire. Me sentía desesperado más todavía.
comencé a golpear su deforme rostro y quizá eso la tomó por sorpresa, logrando así que me dejara de pisar. Aproveché ese instante y una vez que logré zafarme, me puse de pie y comencé a correr desesperado. Mientras hacía esto, esa cosa me maldecía. Podía escuchar claramente el aleteo de sus alas detrás de mí, como tratando de alcanzarme. Al llegar a la esquina y estar bajo la luz del alumbrado público, dejé de escucharla. Sin embargo, yo no dejé de correr hasta llegar a mi casa. Cuando le conté lo sucedido a mis padres, yo no paraba de temblar de espanto, por más que trataron de tranquilizarme. Esa noche ni siquiera pude dormir. Días después y junto a mi padre, nos dirigimos a aquella casona para buscar a la maldita bruja, pero no pudimos hacer nada, pues nos encontramos con una pequeña anciana de rasgos tiernos y mirada apacible, pero con esos mismos malditos ojos que vi aquella noche. Espero que mi relato haya sido de su agrado. La antigua dueña. Hace unos años tuve la oportunidad de conseguir un buen trabajo en la ciudad. Para eso me mudé a una casa de renta, y aunque allí mi estadía fue corta, fue lo suficiente como para dejarme marcada de por vida. Me llamo Sandra Cisneros, actualmente tengo 27 años. Mi horario de trabajo era durante el día. Prácticamente usaba la casa solo para dormir, pero era el lugar más cercano al trabajo. Los acontecimientos paranormales comenzaron a suceder en las primeras noches. Escuchaba unos quejidos de dolor provenientes de la habitación desocupada, justamente la que tenía a un lado. No soy mucho de tener miedo, por lo tanto me levantaba para averiguar el origen de estos, pero nunca encontraba absolutamente nada. Siempre lo justificaba pensando que provenía desde la casa vecina, o incluso desde la misma calle, hasta que ese olor se empezó a sentir. Era un olor a vómito fuerte, y aunque duraba solo unos minutos, este era insoportable. Noches después, comencé a escuchar las arcadas, como si alguien estuviera descompuesto, pero siempre me encontraba sola en el lugar. Un fin de semana, cuando apenas llevaba un mes viviendo allí, me quedé hasta tarde preparando unos papeles del trabajo, y fue cuando fui testigo de esa aterradora escena. Aproximadamente a las 2 de la madrugada empezaron los mismos sonidos, el mismo olor, los mismos quejidos. Salí de la habitación y cuando llegué a la sala me encontré con una gran mancha de sangre sobre el suelo. Era eso lo que despedía el nauseabundo olor. Estaba aún contemplando esa asquerosidad cuando escuché a alguien dentro de la habitación vacía. En esos momentos sentí un escalofrío inmenso. Todo mi cuerpo comenzó a temblar de miedo y presentí que en esa ocasión finalmente me encontraría con quien provocaba todo eso. Lentamente caminé hacia el cuarto. Me detuve detrás de la puerta y ahora no me quedaron dudas. Había alguien adentro. La abrí y lo que vi me dejó congelada de pies a cabeza. Había una anciana recostada en esa cama. Era ella la que vomitaba sangre. Podía ver su vestido manchado con el líquido. Su rostro estaba pálido, como alguien con una enfermedad terminal. Su piel estaba pegada en los huesos y sus ojos parecían sobresalir de sus cuencas. Grité como nunca antes lo había hecho y saliendo de la casa me quedé en la vereda llorando de espanto. Los vecinos escucharon mis gritos. Salieron de sus casas para auxiliarme. Cuando me encontraron afuera, les conté lo que había visto. Ellos se quedaron horrorizados ante mi relato, pero después lograron tranquilizarme. Ahí supe que yo no fui la primera persona en ser testigo de algo espeluznante.
pues esa casa perteneció a una anciana que falleció enferma del estómago años atrás. Desde entonces muchos que la rentan aseguran haberse encontrado con su fantasma, siempre mostrando el tormento que padeció estando en vida. Es irrefutable la frase: la familia no se elige. Nadie lo puede negar. Hay que aceptarla sin importar cómo son sus miembros, aunque eso implique que en ocasiones un familiar nos cause repulsión con el solo hecho de tenerlo cerca. Ese era el caso de mi abuela Rosemary, mujer recta, fría, calculadora, y hasta me atrevo a llamarla energúmena. Mi nombre es Anderson Esquivel. Hoy voy a contarles un relato que me tocó vivir hace unos años, cuando creía haberlo visto todo. Al igual que el resto de la familia, mis padres tampoco se llevaban bien con mi abuela. Siendo mi madre su propia hija, prefería tenerla fuera de la casa hasta que mi padre llegara del trabajo. Cuando era el momento de regresar, escuchaba decir a mi madre entre reclamos: ¿hasta cuándo seguiríamos soportándola? El dinero no alcanzaba todavía para poder mudarnos, pero a mi abuela sí. Ella sí tenía dinero, y mucho. No era multimillonaria, pero el fallecimiento de mi abuelo le dejó una cuantiosa cuenta bancaria otorgado por el seguro de vida. Un día escuché decirle a mis padres que tenía en mente un nuevo proyecto. Quería invertir todo el dinero en un hotel. Quería construirlo en el mismo terreno donde estaba la casa, y para eso nos daba una semana de tiempo para mudarnos. Mi madre lloró toda la noche. Mi padre se fue enfurecido de esa casa el mismo día. Recorrió todos los alquileres baratos que había en el lugar, buscando dónde pudiéramos alojarnos. Recuerdo haber sentido odio por ella. Tenía apenas 8 años, pero les juro que sentí odio por todo lo que nos hizo pasar. Llegó el límite que nos había dado. Me acuerdo muy bien, era un martes del mes de abril del año de 1991, cuando por fin abandonamos esa casa. Yo por dentro sentí alegría, alivio. Ya no tendría que estar mirando cada día ese sombrío rostro arrugado de ojos grisáceos y mirada sórdida. Ella se mudó al hotel más caro de la ciudad mientras construían el suyo, pero no se quedó sola. Mi tío Isidro, el hermano menor de mi madre, era quien en cierto modo tenía que obligadamente acompañarla. Con el tiempo escuché que el hotel ya estaba en funcionamiento. No es que haya sido muy grande y lujoso, pero sí era un edificio de 4 pisos. Entretanto, ella y mi tío se mudaron a un departamento del primer piso de ese mismo hotel. Allí pasaron los años que les duró la suerte, pues como se dice, todo lo que sube tiene que bajar. En el año 2010, inexplicablemente la economía comenzó a decaer. Los clientes preferían alojarse en alguno de los nuevos hoteles que se habían levantado en la ciudad también. Uno más actualizado y lujoso. Algo contra lo que a mi abuela no le importó competir. En solo cuestión de meses el hotel quedó desierto, pero literalmente, pues escuché que mi tío tomó valor y también abandonó a la odiada anciana. Ella vivió sola en ese lugar por un año más, hasta que finalmente falleció en una habitación en la cama de aquel pequeño hotel en el primer piso. Desde entonces, este quedó solo y abandonado. Es ahora donde empieza lo siniestro de mi relato. Para ese entonces yo vivía en otro estado al igual que mis padres. Una tarde mi madre me llamó para decirme que querían comprar el viejo hotel de la abuela. De manera irónica le dije que me alegraba por mi abuela.
pero que dudaba que ella pudiera aprovechar el dinero de la venta estando enterrada bajo tierra en un cementerio. Cuando ella me reveló el verdadero motivo de su llamado, sentí un vivo escalofrío que me quitó el buen humor. Yo figuraba como un único heredero. A mi tío nunca lo pudieron ubicar. Pasé semanas en vela antes de tomar la decisión. A mi mente se me venían esos momentos en que ella y yo quedábamos solos y la muy desgraciada me torturaba arrojándome arañas repugnantes. Sí, lo sé, les parecerá gracioso, pero lo reconozco. Tengo fobia a las arañas, y ella lo sabía. Por eso disfrutaba al verme gritar, desesperado de terror, cuando pasaban los sucios insectos sobre mi frente. Las llamadas telefónicas de mi madre a diario terminaron por convencerme. Solo debía viajar para presentarme, firmar unos papeles y regresar. Al menos eso es lo que creía. Al llegar a la ciudad, fui directo a la oficina a realizar los trámites. Todo marchaba a la perfección hasta que a los nuevos dueños se le ocurrió pedirme que los llevara al hotel para enseñarles las instalaciones con más detalle. Yo solo lo conocía por fotos, pero no me pude negar, al menos por respeto y agradecimiento al realizar la compra. Llegamos pasadas las 7 de la tarde, poco antes de que anocheciera. Como les dije anteriormente, solo conocía el hotel en fotos, pero me fue imposible no reconocer el aire sofocante que había en el lugar apenas entré. Las paredes manchadas, los pisos sucios, las puertas y ventanas rotas. Todo ese ambiente lúgubre me recordaba a mi anciana abuela. Un olor nauseabundo evidenciaba el abandono. Cuando el grupo de empresarios decidieron retirarse después de ver el hotel, una sensación que jamás podré comprender comenzó a poseerme. Estúpidamente sentía la necesidad de quedarme en ese sitio por más tiempo, y créanme, pese a que odiaba estar allí, lo hice. Una vez que quedé solo, empecé a recorrer el lugar. Sabía que la luz eléctrica no funcionaba, por lo que pronto quedaría a oscuras. Pero ese deseo incontenible de quedarme ahí crecía a medida que pasaban los minutos. Una mezcla de emoción y sorpresa experimenté cuando vi el sillón que reconocí de inmediato. El mismo donde en ocasiones lloraba durante horas, esperando a que mi madre llegara a casa después de haber sido torturado por mi abuela. Estaba precisamente pensando en ella cuando me quedé dormido. Me desperté exaltado ya a plena oscuridad. Escuché unos chillidos sonar cerca de mí. Al usar mi celular para iluminar, vi unas enormes ratas caminando por la sala. No me pude quejar. En ese momento era yo el intruso. Me puse de pie, busqué la salida para abandonar el hotel, cuando de un momento a otro escuché los inconfundibles rasguños. Alguien pasaba sus uñas sobre la madera. Intenté justificarlo con alguna rata, pero los gemidos que prosiguieron confirmaron que se trataba de una persona. Volteé despacio, como tratando de esa manera que lo que fuera a ver no me quitara la vida de un infarto. Una puerta que antes estaba semiabierta, ahora se abría lentamente para dejar a la vista el interior de la habitación. Con mano temblorosa levanté el aparato en dirección a ese cuarto. Lo que contemplé provocó que mi mente se quebrantara en 1000 pedazos. Miles de arañas enormes comenzaban a salir de todos lados, de las paredes, techo, el suelo. Todo el interior de esa habitación estaba cubierta por esos asquerosos insectos. Retrocedí para no caer desmayado en ese lugar, pero su gemido me detuvo. No me atreví a girar. De reojo fue suficiente para verlo. Era un ser humanoide posado en 4 patas, mugroso, putrefacto, maloliente.
Noté cómo extendía su mano pútrida, mientras en su cara purulenta percibí una delgada cuerda amordazando su boca desencajada, carente de dientes, labios y lengua. Sus ojos expresaban una tristeza jamás antes vista, mirada que todavía ahonda lo más profundo de mí. Lo último que vi antes de desmayarme fue a mi abuela, parada detrás de ese ser con su vestido negro, mirada malévola y sonrisa macabra. Lanzó una risotada a la vez que arrojó sobre mí una enorme araña negra, tal cual lo hacía cuando yo era niño. Las posteriores semanas fueron de constantes visitas a psicólogos, curanderos. Meses de medicinas necesité para poder restablecer armonía en mi consumida lucidez. Pero aún hay algo más. Durante la demolición y posterior trabajo, en una de las excavaciones para las columnas, encontraron restos de huesos humanos que después supimos que pertenecían a mi tío Isidro. Él jamás abandonó a mi abuela. Desapareció cuando la maldita psicópata lo encerró en una habitación del ya vacío hotel para castigarlo como lo hacía conmigo. La desgraciada de mi abuela le arrojaba también arañas a mi tío, quien padecía de la misma fobia que yo. Las marcas de arañazos en la puerta evidenciaban sus intentos de escapar. Aquel ser inmune que yo vi aquella noche era la representación del vivo padecimiento de mi tío Isidro, suplicándome quizás por ser encontrado y recibir una sepultura digna. Todo esto lo sabemos porque ella lo dejó escrito con puño y letra en una carta que fue encontrada como parte de la herencia. En ninguna palabra escrita expresaba arrepentimiento alguno, por lo que no me cabe la menor duda de que hoy esa desquiciada arde en el infierno. La finca. Relato basado en hechos reales. Escrito por Jesús Guzmán para Inframundo Relatos. Aún puedo sentir ese perfume a humedad chocar sobre mi rostro cuando contemplaba desde aquel camino acercándome a aquella gran casona. Cada metro que avanzaba hacia ella era una experiencia única, una sensación de alivio y libertad, como engañándome cínicamente a lo que me esperaba. Daniel, hay un señor que busca un empleado que se haga cargo de su finca. Justo ahora, en tiempos de vacaciones. Yo lo llamé y me dijo que te dará el trabajo. Es lo que querías, ¿verdad?, me dijo mi padre, tomándome por sorpresa una mañana. Ciertamente, yo estaba buscando un trabajo fuera de mi casa, algo que me ayude a ganar unos pocos pesos extras para así poder ahorrar un poco más y sobre todo despejarme un poco de la rutina diaria. Yo vivía y trabajaba en el campo de mis padres junto a ellos, y el trabajo que yo buscaba era irónicamente en la finca de otro campo. Pero no me importaba, lo que verdaderamente quería era salir de ahí a mis 19 años. Sentía que la vida rutinaria del hogar, más las rigurosas exigencias de mi padre, me estaban ahogando, y lo único que deseaba era vivir solo, al menos por unos meses. Están construyendo galpones. Los albañiles van por las mañanas y regresan por la tarde. Todo el tiempo restante estarás solo en ese lugar. Lo único que tienes que hacer es precisamente lo mismo que haces aquí: cuidar animales y el lugar. Espero que hagas un buen trabajo. Terminó diciéndome molesto mi padre estas palabras, mientras mi madre lo abrazaba, tratando de calmarlo. Era evidente que a mi padre le molestaba que yo prefiriera trabajar en otro lado y no estar allí con ellos. Pero como les decía,
necesitaba salir de allí por un tiempo. De todos modos, mis otros hermanos podrían reemplazarme sin ningún problema. Y eso era lo que me tranquilizaba por dentro. Aún así, mi padre lo aceptó, y esa misma noche salimos rumbo al lugar. La finca se encontraba a unas cuantas horas del pueblo donde nosotros vivíamos. Por un pequeño desvío de la ruta, hay un largo camino que conduce hasta ahí. Ya a lo lejos se podía disfrutar de tan maravillosa visión. Unos enormes galpones, a medio construir, hacían su aparición, rodeados de corrales y verdes campos. Pero era esa casona la que sobresalía indudablemente, antigua, majestuosa, imponente, y desde allí, en el centro de todo, nos recibía junto a los primeros rayos del sol, y el clarear del nuevo amanecer ya se anunciaba. Nos recibió un ya anciano hombre de pequeño porte y de una humilde vestimenta. Nos dio la bienvenida y se dispuso a mostrarnos toda la finca. Casi todo me era familiar allí, a excepción de los galpones y obviamente de esa enorme casona. Dentro de poco comenzarán a llegar los albañiles. Su horario es de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Tú tienes que organizar tu descanso. Tienes que vigilar todo, en especial los animales. Al lado de la casona hay una pequeña habitación donde podrás descansar. Fueron las únicas indicaciones que aquel viejo me dio. De a poco comenzaron a llegar los albañiles, y todos al verme tuvieron una actitud que me pareció rara. Todos nos dieron los buenos días, pero algunos lo hicieron mirándome con tristeza y otros simplemente sonriendo al verme. Bueno, niño, yo me voy, lo dejo todo en tus manos. Ahí te dejo mis imágenes en la cómoda habitación. Si en algún momento te quieres regresar a tu casa, tendrás que esperar a que llegue la camioneta con los albañiles. Y espero que no sea muy pronto, me dijo despidiéndose aquel anciano mientras me mostraba una gran sonrisa. Esas palabras quedaron dando vueltas en mi mente. Se subió a la camioneta y hasta que la vista me lo permitió, vi que se alejó mirándome fijamente a los ojos por el espejo lateral del vehículo. Mi padre hizo lo propio, se despidió de mí con un abrazo y me pidió que cualquier cosa que necesitara solo le avisara. Luego se subió al auto y también lo vi perderse a lo lejos de aquel camino. Desde esos momentos, oficialmente, comenzaba mi primer día de trabajo. Tranquilo, sin presiones, sin molestias, era mi momento para hacer las cosas a mi manera. Al ingresar a la habitación señalada, comprendí a qué se refería aquel viejo. Era muy sencilla: una cama, una pequeña mesa, un viejo ropero y una mesita de luz era adornada por dos imágenes religiosas. Nosotros, la gente del campo, somos muy creyentes, por lo tanto, no me pareció extraño. Acomodé mis cosas y salí a hacer mi trabajo con los animales. Había de todo un poco: unas cuantas vacas, unas gallinas y unos cerdos. Comprendí que los campos era el ingreso fuerte, o mejor dicho, el futuro ingreso fuerte, pues aún no había plantaciones y esos galpones que estaban construyendo serían para guardar las frutas cosechadas. Luego de alimentar los animales, me acerqué a charlar un poco con los albañiles. De paso, les pediría más información sobre la finca. Mira, hijo, nosotros solo venimos a cumplir nuestro horario de trabajo y apenas atardece nos vamos. Ninguno de nosotros nos quedamos más tiempo aquí, y no es para asustarte, pero aquí pasan cosas muy raras, especialmente de noche, me dijo el jefe de ellos. ¿Cosas raras? ¿Qué clase de cosas?, le volví a preguntar. No te preocupes, tú simplemente quédate adentro de tu habitación durante la noche,
y aunque escuches o veas cosas, no salgas de ahí, me advirtió aquel albañil. Tomé aquellas palabras pensando que se refería a ladrones, aunque estábamos muy alejados de los otros pueblos, y era difícil que eligieran este lugar, pero pronto comprendería a qué se refería realmente. Eran exactamente las 6 de la tarde cuando llegó la camioneta a buscarlos. Me sorprendió ver la prisa con la que se subieron a ella y despidiéndose de mí me gritaban que no me olvidara de sus consejos mientras se alejaban presurosos del lugar. Y así fue como me quedé solo. Ya había terminado mi labor y había preparado todo lo necesario para pasar la noche. Tranquilamente me senté en el patio para tomar unos mates, contemplando cómo el sol se ocultaba en el horizonte. Realmente, estar allí era un verdadero paraíso. Eran las 8 de la noche aproximadamente, y no había luz eléctrica aún, y tenía que sacar el agua del río para beber, el cual se encontraba a unos pocos metros de la casona, separándola del enorme campo. Estaba aún tomando unos mates cuando comencé a ver movimientos entre la maleza que había hacia los costados. Rápidamente tomé mi linterna y fui al corral. Quería asegurarme que ningún animal se hubiera escapado, pero estaban todos allí. Noté que estos se comenzaban a poner nerviosos, como si esperaran a alguien. Me metí a la habitación y tomé mi rifle. Salí y me acerqué para ver qué es lo que rondaba por ahí, pero no había nada, al menos nada que yo pudiera ver. Traté de no preocuparme tanto, pensando que se trataría de algún otro animal salvaje, aunque sabía que por esa zona solo eran comunes los cerdos del monte y algunos corzuelos. Más allá de las infaltables víboras y otros animales pequeños propios del campo. Decidí entonces darme un baño en el río para tratar de relajarme. Todo era oscuridad, pero la luz de la luna me permitía al menos ver lo que me rodeaba a los pocos metros. Estaba dentro del río cuando de repente escuché un chapuzón en el agua justo a unos metros de mí. Miré rápidamente a mi alrededor, pero no había nadie. Luego de unos minutos, volví a escuchar lo mismo, pero esta vez más cerca. Nací y crecí en el campo. No necesité mucho tiempo para relacionar eso con los sucesos paranormales que son muy comunes que sucedan. Por ese motivo, preferí salir del río y dirigirme a la habitación. Pues lo mejor que uno puede hacer ante estas cosas es ignorarlas. Ya me había acostado a dormir cuando de repente volví a escuchar esos chapuzones. Me acerqué a la pequeña ventana que tenía la habitación y lentamente me asomé. Me quedé atónito cuando mis ojos la vieron. Allí, en medio del río, había una mujer dándose un baño. Estaba totalmente desnuda, y aunque solo podía ver su espalda, podía notar que se trataba de una mujer joven y hermosa. Quedé pasmado, no podía creer que estaba viendo eso, ni siquiera me detuve a pensar que se tratara de una intrusa, simplemente no podía dejar de mirarla. De repente aquella mujer se dio la media vuelta y salió del río caminando en dirección hacia la gran casona. Tenía un cuerpo estructural, una larga cabellera cubría su rostro y por tal razón no le pude ver la cara. Ella cruzó un gran patio y pasó a solo unos metros de la habitación donde yo estaba. Aún iba completamente sin ropa. Era claro que entraría a la casona, y fue eso lo que quizás me hizo reaccionar. Estaba a punto de salir para enfrentarla, cuando, de pronto, ella recogió su largo cabello y levantó su rostro a mirarme fijamente a los ojos.
Sentí un escalofrío tremendo. La sangre se me congeló al instante y quedé aterrorizado cuando la vi. Su rostro era deforme. Parecía tener unos blancos ojos y tenía mandíbulas de su boca partida. Podía ver claramente cómo algunos pedazos de piel se le desprendían de su cara. Pasó caminando sin dejar de mirarme, y cuando la perdí de vista, escuché que abrió la puerta y entró a aquel lugar. Quedé inmóvil, no supe qué hacer. Eso no era una mujer real, y tampoco era posible que entrara a la casona porque yo tenía las llaves. Me di la media vuelta y lentamente regresé a mi cama. Tomé las imágenes que había en la habitación y me puse a rezar totalmente aturdido. Sea lo que sea, esa mujer me hizo sentir un miedo que nunca antes había sentido. Esa noche no dormí, y no solo por el miedo, pues durante todo el tiempo me golpearon la puerta de mi habitación. Alguien corrió de punta a punta por el techo de láminas y escuché unos alaridos de dolor impresionantemente que provenían de la casona. Pero eran miles de gritos a la vez. Jamás podría describirles lo que fue ese tormento. Pero apenas comenzó a amanecer, todo eso cesó, y al instante todo el lugar se silenció nuevamente, volviendo todo a la normalidad. Me levanté cuando escuché la camioneta en esa que llegaban los albañiles. «Buenos días, hijo. ¿Qué tal amaneciste? ¿Pudiste dormir algo?», me preguntaron irónicamente, y algunos entre risas. «Buenos días. Sí, todo perfecto», les respondí, tratando de disimular lo que había vivido durante toda la noche. Ellos comenzaron su trabajo nuevamente, y yo el mío. Esa mañana ni siquiera me acerqué a ellos. Era ya cerca del mediodía, cuando me dispuse a preparar el almuerzo. Estaba sin dormir y quería aprovechar esas horas que me quedaban antes que anocheciera otra vez. Almorcé y me acosté. Cerca de las 3 de la tarde me despertó un ruido en mi puerta. Me senté en la cama y escuché claramente que una piedra golpeó mi puerta. Pensé que se trataba de alguno de los albañiles que me quería hacer una broma, y rápidamente me levanté a abrir la puerta. Salí y caminé hasta el patio, pero no había nadie. Fue entonces cuando vi claramente que, desde un gran árbol que estaba a unos metros de mí, me arrojaron una piedra que me golpeó el pecho. Sentí un dolor agudo por el golpe, y enfadado levanté la misma piedra y la arrojé hacia la persona que estaba arriba del árbol, pues podía ver claramente que había alguien oculto entre las ramas. Escuché un quejido, aparentemente también logré golpear. Pero cuando vi de qué se trataba, quedé horrorizado nuevamente. Desde aquel árbol saltó un duende, o eso es lo que yo creí. Tenía el cuerpo de un bebé, pero su rostro era de un anciano. Me miró con unos ojos llenos de odio, y al instante se abalanzó sobre mí, tirándome al piso. Yo me cubrí la cara, pues podía sentir cómo sus pequeñas manos me golpeaban por todo el cuerpo, pero estos golpes parecían quebrarme los huesos. Comencé a gritar desesperado. En un momento dado pude zafarme. Me levanté y salí corriendo en dirección a los galpones. Podía escuchar que ese duende corría detrás de mí lanzando chillidos ensordecedores, hasta que vi a algunos de los albañiles que corrían a mi encuentro, alterados quizás por mis gritos. Ellos también lo pudieron ver, y eso lo sé, porque cuando me vieron se detuvieron por unos instantes y con un gesto de terror comenzaron a gritar y a arrojar piedras para espantar a esa cosa que venía siguiéndome.
Me llevaron para el galpón donde estaban y me hicieron sentar con ellos. No es bueno que te quedes aquí solo, muchacho. Ya viste lo que te pasó. Aprovecha y andate con nosotros esta tarde. No te quedes ni un minuto más aquí, me dijeron consolándome. No puedo. Yo quise salir de mi casa para estar aquí y no puedo regresar. Después de todo, no dejaré que un maldito duende me eche, respondí tratando de sentirme seguro. Pero yo sabía que en realidad lo hacía por mi orgullo. Ese maldito orgullo que me evitaba darle la razón a mi padre y regresar a trabajar con él. Ni siquiera les quise contar que había vivido durante la noche. Esa tarde, una vez más, vi cómo ellos se alejaban en su camioneta, quedándome solo nuevamente. Esa vez no quise ni tomar mates. No había dormido casi nada y aún me dolía el cuerpo por la golpiza que me había dado aquel duende. Y apenas se fue la camioneta, me acosté a dormir. Era ya de madrugada cuando me desperté y comencé a escuchar cómo los animales estaban alborotados, en especial los cerdos, quienes parecían estar agonizando. Me levanté rápidamente, pensando que algún animal salvaje los estaba atacando, y tomando el rifle salí apresurado hacia el chiquero. Me estremecí de pavor al llegar al lugar y ver que había un perro negro echado, pero uno enorme, parecía un toro. Apenas me vio, soltó de su boca el cadáver de un cerdo al que aún estaba masticando. Luego de unos segundos, cuando ya estaba a punto de dispararle, lentamente empezó a ponerse de pie hasta quedar parado en dos patas. Jamás olvidaré ese momento cuando lo vi caminar en dirección hacia mí. Le disparé como 3 veces, pero no parecía hacerle daño. Comenzó a dar unos aullidos aterradores, mientras que yo corría hacia mi habitación. Cerré la puerta con seguro y allí me quedé, sentado en un rincón de la habitación, mientras que escuchaba cómo esa cosa daba vueltas por la casona. No podía creer lo que estaba pasando. Me acerqué a la mesa de luz para tomar las imágenes que tenía, pero espantado vi que éstas ya no estaban. Me regresé a ese rincón y me puse a rezar prácticamente sin dejar de temblar. Solo pasaron unos minutos, unos pocos minutos, hasta que sentí que algo comenzó a caer sobre mi cabeza. Eran como unas gotas de agua. Me toqué con las manos y al mirarlas pude notar que era sangre. De a poco, horrorizado, como sabiendo lo que vería, levanté la mirada para ver lo que había arriba de mí. Y allí estaba aquella mujer, la misma que había visto la noche anterior, trepada sobre la pared del rincón donde yo estaba, como si de una infernal araña se tratara. De allí me observaba con esos malditos ojos, mientras que de su boca destrozada caían unos largos hilos de sangre sobre mi frente. Eso fue el límite. Me levanté de allí y salí corriendo de todo ese lugar. Recuerdo perfectamente en el momento en que salí de la finca. Pude escuchar todos esos alaridos de las personas agonizando de dolor. Corrí y corrí sin parar. Dejé todo atrás sin importarme nada. Los primeros rayos del sol me encontraron caminando por ese sendero hacia la ruta. No sé cuánto tiempo habré corrido sin parar, pero ya no sentía mis piernas ni mis pies descalzos. Solo veía que dejaba huellas de algunas manchas de sangre. A lo lejos pude ver la camioneta acercarse, quienes al verme, espantados se detuvieron a auxiliarme. No hubo necesidad de darles explicación alguna. Ellos ya se imaginaron perfectamente todo.
Sube, muchacho, volveremos a la finca por tus cosas y te llevaré a la ciudad, me dijo el jefe de los albañiles. Pero yo no acepté. No tenía ni la más mínima intención de regresar a ese lugar. Y dejando de insistir, ellos continuaron su camino. Y a los 30 minutos, el chofer regresó con mis cosas para llevarme hasta mi casa. Esa finca es el mismo infierno. De vez en cuando, sus dueños vienen los fines de semana para hacer sus pactos demoníacos allí. Ya sabes, para que les vaya bien en sus negocios. Por eso, no duran los empleados allí y nadie quiere quedarse de noche. Fueron las palabras con las que aquel hombre trató de justificar mi infierno vivido. A mi padre le costó mucho superar eso, pues él se sentía culpable por haberme permitido ir a ese lugar sin saber lo que sucedía. En cuanto a mí, tardé muchos años para salir adelante de ese trauma, pero gracias a Dios, hoy a mis 50 años, llevo una vida normal junto a mi esposa, hijos y nietos. Sigo trabajando en la finca de mis padres, de donde nunca me tuve que haber ido. Espero que esta historia sea de su agrado y la puedan compartir. Muchas gracias y que tengan excelentes noches. Un fuerte abrazo para todos. Si el video te gustó, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Me despido no sin antes desearles dulces pesadillas, buenas noches y hasta la próxima.